qué son los eventos, qué son los manejadores. Hicimos una parte muy básica, ¿no? Un evento clic en un botón que nos permitía leer el contenido de la interfaz, ¿no? De un formulario con algunas cajitas de texto. Ese era nuestro manejador, ¿no? Donde nosotros le indicamos a nuestro programa, a nuestra aplicación, qué hacer cuando se genera uno de los eventos. Y entonces quedamos que hoy íbamos a empezar con la parte de almacenamiento. Tal vez no nos dé tiempo llegar a la parte de archivos el día de hoy, entonces lo que vamos a buscar es que se almacene por lo menos de manera temporal en una estructura de datos y empezaríamos a lo mejor mañana con la parte de archivos, ¿no? Que va a ser a lo mejor la parte complicada o es la parte complicada, pero vamos a hacerla lo más fácil posible, ¿ok? Entonces seguimos en la etapa 3 del ciclo de vida, que es la codificación, ¿no? Si se han dado cuenta, pues hemos estado haciendo pequeñas pruebas a lo largo o se van haciendo pequeñas pruebas a lo largo de la codificación. Normalmente, aunque el ciclo de vida nos dice que al final van las pruebas una vez que termino de codificar, en la práctica, en realidad las pruebas se van realizando conforme tengo el código, ¿no? Cada vez que termino una función, cada vez que termino una tarea, una actividad específica dentro de la aplicación, pues voy probando, ¿no? No me espero hasta el final a programar todo y después probarlo completo, ¿no? Porque lo más seguro es que se acumulen muchos errores y me genere mucho más tiempo de trabajo. Entonces, normalmente las partes pequeñas se van probando y después se van uniendo pequeñas partecitas funcionales para probar lo demás, ¿no? A este modelo le llamamos el modelo de pruebas de integración. Ajá. Primero se hacen pruebas unitarias, se llama, es decir, pequeñas funciones, pequeñas unidades de código que se prueban de manera independiente. Por ejemplo, tengo un método o una función que hace una suma, pruebo primero esa suma. Tengo un método que calcula, no sé, una raíz cuadrada, pues pruebo que funcione la raíz cuadrada, ¿no? Después hago un procedimiento en el cual necesito hacer sumas, multiplicaciones, calcular raíces cuadradas para una fórmula, por ejemplo, estadística. Calcular la varianza, por ejemplo, calcular la regresión estándar. Bueno, pues entonces, en ese caso, ya tengo varias funciones que tengo que unir para probar una tarea más compleja, ¿no? ¿Sale? Entonces, voy integrando pequeños elementos en módulos cada vez más grandes hasta que completo las pruebas de todo el sistema o de toda la aplicación, ¿sí? Entonces, normalmente ese es el esquema que trabajamos de pruebas, aunque es una etapa que consideramos en este ciclo o en este modelo de proceso al final, en realidad sabemos que hay pruebas que se van haciendo a lo largo del desarrollo. Es mejor hacerlo así que esperar hasta el final. Bueno, entonces seguimos en esta etapa de codificación. Este es nuestro ejemplo y vamos a trabajar con estos requerimientos, habíamos quedado, ¿no? Bueno, pues entonces voy a pasarme a la ventana de nuestro código. Ahí está. Ok, bueno, entonces, no es cierto, esto no. Mm, Estábamos aquí en nuestro main con nuestra ventanita main que pues no tenía prácticamente nada más que una imagen, un texto de bienvenida y el botón. Ya probamos o ya configuramos nuestro botón con la propiedad onClick para que ese onClick nos lleve hacia un método, una función que le pusimos el nombre mover al formulario, ¿no? Y si voy a mi código, pues esa función o método lo que hace es crear un objeto de tipo intent, que mande a trabajar a la otra actividad, a la otra ventanita, ¿no? Entonces creo el intento y mando llamar al método startActivity y le digo,
o le paso como parámetro el intento o el intent donde está configurado la ventana que quiero abrir. Acuérdense, Start Activity funciona para abrir o para iniciar otra ventana. ¿Ok? Y tengo la posibilidad de Start Activity for Result en caso de que yo necesite que esa nueva ventana haga alguna tarea y me regrese un resultado. En nuestro caso, no necesitamos nada aquí en la principal, así que se queda únicamente así. Y pues ya, en el formulario no hemos programado todavía nada. Lo único que tenemos era nuestra ventanita con las cajitas de texto y con dos botoncitos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, aquí está otro botoncito, aunque no se ve. Decíamos que lo que va a pasar es que aquí voy a estar viendo los datos de las películas que ya tenga registradas. Vamos a ver de la primera, digamos que esté registrada, y con este botoncito lo que voy a hacer es irme desplazando a la siguiente para que aquí en estas cajitas me cargue los datos de la siguiente película. ¿Sale? Entonces va a estar recorriendo, digámoslo así, la lista uno por uno. Con la flechita me voy a ir desplazando, me voy a ir moviendo hacia el siguiente registro. Y cuando quiera agregar uno nuevo, pues vamos a tener un menú que diga agregar, y ese menú pues va a hacer que se limpien las cajitas, se queden vacías para que yo pueda escribir datos, y entonces va a entrar en funcionamiento este botón. Ayer estaba el botón ahí, hoy no se ve por una razón, muchachos. Le agregué esta propiedad de visibilidad y le puse que la propiedad está en el valor invisible, es decir, no quiero que se vea. Ahí está, pero no es visible. ¿Por qué puse esto? Bueno, para que ese botón no esté activo, no lo pueda usar el usuario. Hasta que él elija la opción agregar dentro del menú, bueno, entonces le va a permitir escribir en las cajitas y se va a activar este botón para que al momento de que él termine de registrar los datos, con este le dé clic y ahí se guarde, ¿no? Entonces este botón también ya está programado su evento onClick con el método agregar película, add film. ¿Vale? Entonces ahorita ese add film solamente manda un mensajito para que veamos que realmente está capturando los datos de la película. Lo que nos faltaría hacer es que en lugar de mandar el mensaje, pues lo guarde en algún lado, ¿no? Entonces primero, el primer paso, muchachos, es guardarlo en una estructura de datos, le llamamos almacenamiento volátil, en una variable, en un lugar dentro de la memoria del dispositivo que le permita manipular esos datos de manera dinámica y de manera rápida. A ver, permítanme, dice que aquí hay gente queriendo entrar. Listo. Bien, entonces, ok, alguien le dio grabar, quién sabe quién, porque yo no puedo. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía, el objetivo primero es guardarlo le llamamos en memoria volátil, para que sea fácil y rápido de manipular. Cuando no hay mucha información, es fácil manipularlo en la memoria, como en nuestro caso, ¿no? Alguien en una lista como esta por ver, pues difícilmente va a tener, por ejemplo, 100 películas, ¿no? Porque quiera ver en el futuro, serían demasiadas películas, ¿no? Podría ser, pero ya sería una lista muy grande. Más de 100, difícilmente alguien va a decir, bueno, quiero ver estas 100 películas, ¿no? Entonces, como es poca información, se puede manipular fácilmente en la memoria. Si hablamos de muchos datos, por ejemplo, hablar de la universidad, de nuestro centro universitario que tiene, no sé, 2.000 estudiantes, no tengo idea de cuántos hay, ¿verdad? Pero vamos a suponer que hay cerca de 2.000 estudiantes, y de cada estudiante necesito datos personales, datos de contacto, su historial académico, los datos de la escuela preparatoria o bachillerato de donde vienen. En fin, hay una gran cantidad de información que se puede almacenar de los alumnos. Si yo quisiera mantener toda esa información en la memoria,
al mismo tiempo sería muy complicado, es mucha información y alentaría al dispositivo. Entonces, en ese caso es preferible mantener la información almacenada en memoria fija, en memoria permanente, como es el disco duro de la computadora, y solamente ir trayendo partes de esa información, partes de esos elementos, de esos datos a la memoria principal para que se puedan manipular rápido, ¿no? Entonces, en este caso, pues no es necesario. Lo que vamos a hacer nosotros es que se va a guardar todo en la memoria y cuando el usuario termine de consultar, pues lo guardo en mi archivo permanente, ¿no? Ya en el archivo como tal para que se quede ahí hasta la próxima vez que el usuario abra la aplicación. Entonces, esa va a ser nuestra forma de trabajar. Vamos a trabajar todo en una estructura de datos, se llama. Ahí vamos a guardar la información, se va a estar manipulando de manera automática. Al finalizar la aplicación, se va a guardar en el archivo. Cuando vuelva a abrir la aplicación, pues lo primero que tiene que hacer es leer el archivo para cargar otra vez esos datos a la memoria y poderlos visualizar en la aplicación, ¿sale? Entonces esa va a ser la forma en la que va a trabajar nuestra aplicación. Bueno, entonces aquí este botoncito solo se va a activar cuando queramos agregar uno nuevo. Una vez que lo agregue, pues se desactiva y me permite otra vez empezar a consultar los datos, ¿ok? Bueno, entonces para eso, pues el siguiente paso, muchachos, es que agreguemos el menú de opciones de nuestra aplicación. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces vamos a agregarle en nuestra ventana principal. Ahorita lo único que tenemos es este botón de iniciar, ¿no? Si yo quiero cerrar la aplicación, pues no me permite cerrarla, porque no hay nada que me diga salir o hacer algo, ¿no? Entonces tendría que usar los botones de navegación del dispositivo, el circulito clásico que me lleva al home o al escritorio, digámoslo así, del dispositivo, y después yo tendría que cerrar la aplicación, ¿no? Manualmente. Entonces vamos a agregarle un botón de salir o de terminar la aplicación. Y lo vamos a hacer a través de un menú simple. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nos vamos a nuestra carpeta de recursos. Vamos a dar clic derecho. Le vamos a decir que queremos un nuevo archivo de recursos. ¿Ok? Y aquí el nombre, pues normalmente es, si se dan cuenta, aquí empieza con Activity Form, Activity Main. Nos dice primero qué tipo de archivo es. En nuestro caso va a ser un archivo de menú. Y me dice para cuál de mis ventanas es para el que lo quiero crear. Yo tengo la ventana Main y la ventana Form. Entonces voy a decirle menú Main. El tipo de recurso pues puede ser un archivo de imagen, un archivo de fuente para cambiar el tipo de letra, un layout, un navigation, no vamos a ver navigations, valores o un XML cualquiera. Entonces yo quiero un archivo de menú, ¿sale? Y ya, nada más le damos el nombre, el tipo de dato y le damos OK. Y nos crea esta carpetita de menú y ahí me pone mi archivo menú-main. Yo ya creé previamente el otro, el del formulario, pero sería el mismo proceso. Clic derecho, botón nuevo archivo de recursos. Ahora le doy el nombre menú-form y le digo que es un archivo de tipo menú y listo, me lo agregaría aquí, ¿no? Cuando lo abrimos, pues nos muestra la ventanita, una ventanita cualquiera, ¿sí? Pero pues no nos sirve aquí de mucho el elemento. Yo tendría que agregar objetos de tipo menú ítem, pero no lo puedo hacer acá en la ventana, lo tengo que hacer acá abajo, ¿no? Y entonces yo puedo, vean, como estaba vacío, no aparecía. Al momento de que yo agrego un elemento al menú, pues ya me aparece aquí que en la barra de título van a aparecer los tres puntitos y aquí está mi objeto o mi opción de menú. Ahorita solamente vamos a tener una sola opción que va a ser salir, ¿no? Vamos a ponerle salir. Un ID, nos pide un ID, normalmente, no sé si sigan siendo la misma referencia, pero
nos piden o nos recomiendan que pongamos como action y el tipo de acción que va a realizar, ¿no? Por ejemplo, aquí, action exit. Eso sería su ID de nuestro menú. El título, pues es la forma en la que va a aparecer cuando el usuario la presione. Puedo agregarle un icono para que tenga un iconito además del texto. Ajá. Y en esta opción que dice Show as Action, le vamos a dar, en este caso, muchachos, miren, podemos seleccionar de los recursos y me da algunas opciones, ¿sale? No siempre estas opciones son las que queremos. Entonces, en este caso, nosotros aquí queremos decirle que no me deja escribir. Bueno, vamos a hacerlo en el modo difícil, muchachos. Vamos al texto y vamos a agregarle la opción que era Show as Action, ¿verdad? As Action, y vean, tenemos estas opciones que sería nunca, si hay espacio o siempre. Ajá. Entonces, estas opciones me dicen si se va a mostrar como texto, ajá, es decir, que se van a mostrar los tres puntitos y al momento de darle clic a los tres puntitos me muestra la lista de opciones del menú, o quiero que se muestre como si fuera un botoncito. Eso quiere decir Show as Action, mostrarlo como botón, sí o no. Si le digo que no, pues siempre van a ser los tres puntitos. Si le digo que siempre, pues siempre va a aparecer ahí en la esquinita, en lugar de los tres puntos, va a aparecer un botoncito, ajá, con el texto que yo le doy. O si dice if room, el if room quiere decir si hay espacio. Si el título de la aplicación es muy largo, pues entonces va a ocupar todo el ancho de la barra de título y no va a haber espacio para el botón, entonces va a poner los tres puntitos. Si el texto es pequeño, hay espacio suficiente para el botón, va a poner el botón. Entonces dependerá del título que ponga en la barra. ¿Ok? Entonces en nuestro caso sabemos que el título va a ser pequeño, así que vamos a decirle que siempre lo muestre como, como texto, ¿no? Y normalmente agregamos otra opción a los menús, muchachos, que es el orden. Aquí está, Order in Category. ¿En qué orden va a poner este ítem? Normalmente ponemos números de 100, múltiplos de 100, 100, 200, 300, 400, que sería el orden en el que va a mostrar los ítems. Si hay 5 ítems, pues los va a mostrar en el orden que le pongamos, 100, 200, 300. Sería como la posición en la que queremos que aparezcan. Aquí es el único, si no la ponemos no pasa nada, pero lo correcto es darles una posición o una categoría, un orden en la categoría dentro del menú. Entonces vean, ahora en lugar de los tres puntitos, pues ya me aparece como si fuera un, ¿cómo se llama? Como si fuera un botoncito aquí cuadrado en la, en la barra de título. Ok, entonces con eso ya tengo mi botón de salir. Hay que programarlo, no hace nada todavía. Ok, bueno, entonces, pues este botón, pues, o esta opción de menú que parece un botón, no es un botón en realidad, no tiene la opción on click. Entonces yo lo tengo que programar acá en mi archivo Java. ¿Cómo lo programo? Bueno, pues entonces ya decíamos, ¿qué pasa si no sé programar un botón? Voy a Google y le pregunto, programar menú de opciones. Menú de opciones en Android. ¿Sale? Programar menú de opciones en Android y ya me acordé que no les estoy compartiendo la ventana. Me voy a cambiar a mi ventana de Google. Y entonces vean, cuando preguntamos, pues ya nos lleva a la página de Android, que decíamos que debe ser una de nuestras referencias principales. Y aquí me dice, ¿no?, que hay varios tipos de menús. El menú de opciones es el que aparece normalmente en la barra superior, en la barra de la aplicación. Hay menús contextuales y hay menús emergentes, ¿no? ¿Sale? Entonces hay tres tipos de menús. Este que nosotros estamos programando es un menú de opciones, un menú principal. Y entonces hay que tener una etiqueta menú y una etiqueta ítem.
para poner elementos adentro, ¿no? Eso ya lo tenemos, ya lo creamos con ese archivito. Agregamos ya de manera gráfica, agregamos el menú y agregamos el ítem o el único elemento que va a tener y se debería ver de esta manera, ¿no? Entonces vean, tiene el ID, aquí se le agregaron iconos, el título y el mostrar como acción sí o no. ¿Sale? Entonces aquí me explica para qué sirve cada elemento, qué hago si quiero que haya varios, que haya submenús o varias categorías dentro de un menú. Y aquí me dice, bueno, ya que se va a mostrar de diferentes maneras, dependiendo el API o la versión del sistema operativo. Y en el caso de Java, vean, lo que yo necesito es un método que se llama onCreateOptionsMenu. Con eso hago para que se muestre el menú. Y para manejar los eventos, para manejar los clics del botón, necesito otro método que se llama onOptionsItemSelected. Entonces, lo fácil, a lo mejor podría ser simplemente copiar este código de ejemplo que me da Android y pegarlo, ¿no? Si yo ya sé qué menús necesito, qué métodos necesito, pues entonces, en lugar de irme a copiarlos, los puedo generar de manera automática, muchachos. Entonces, yo ya sé que se llama onCreateOptionsMenu y onOptionsItemSelected. Entonces, me voy aquí al menú que dice código. Hay una opción que dice generar. ¿Sale? Le digo sobreescribir métodos, override. Y aquí los puedo, por ejemplo, ordenar de manera alfabética. Creo que ya estaban, lo quité, ahí está, en orden alfabético. Y entonces me voy a buscar uno que diga onCreate, están organizados por clase. Entonces si no aparece en una clase, por ejemplo aquí no está, me voy a la siguiente. En este caso son de activity, aquí es donde deben aparecer esos dos métodos. Entonces me voy a la O y vean, aquí está onCreate, context menu, pero no es el que quiero, el que queremos es este, ¿no? onCreateOptionsMenu, y ese es para crearlo, y para programarlo es onOptionsItemSelected. Entonces selecciono ambos métodos, le doy OK y vean, me agrega directamente los dos métodos aquí, ¿no? Bueno, el create lo que hace es llenarlo, cargar el menú gráficamente. Entonces, para eso vamos a usar un método getMenuInflator.inflate, inflar. Entonces, normalmente le llamamos inflar la interfaz, que quiere decir llenarla con los elementos que tiene. Y vean, aquí lo que me pide, pues es simplemente el ID del recurso donde está mi menú. Entonces pongo R, punto, el tipo de objeto que quiero es un menú, punto, y me dice, bueno, ya tienes dos, ¿cuál quieres? ¿No? Pues estoy en mi clase Activity Main, entonces, pues el que quiero es el main. Y en segundo lugar, pues el objeto menú que recibe como parámetro en el método. ¿Sale? Entonces con eso automáticamente ya se debería ver el menú en la actividad. Y aquí lo que voy a hacer es programarlo, ¿no? ¿Cómo se programa? Bueno, vean que recibo un objeto ítem. Eso es para saber qué elemento del menú fue seleccionado, qué ítem del menú fue seleccionado. En mi menú, bueno, si me voy al modo texto, vean, es una etiqueta menú con una etiqueta ítem. Y entonces esto es lo que yo voy a validar. Cada ítem, cada opción del menú va a tener un ID diferente. Entonces yo tengo que validar de acuerdo a ese ID. Entonces lo que hago es que a este ítem le saco su ID. Entonces creo un int ID es igual a item.getItemID. Entonces con eso obtengo el ID del menú que fue presionado y ya nada más valido. Si el ID es igual a r.id.action. Le digo, si la opción seleccionada fue action exit, que fue
esta que está aquí, Action Exit. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿cómo le digo que cierre la ventana en la que se encuentra? Muy sencillo. Nada más mandamos llamar al método finish. ¿Sale? Y con eso, automáticamente ya al seleccionar la opción del menú, busca que es, si fue esta opción, ejecuta este finish. Y este finish lo que hace es cerrar el activity que esté en ese momento activo. Si es obviamente mi ventana principal, pues lo que va a pasar es que se va a salir de la aplicación. Si fuera otra ventana, pues se regresa a la ventana anterior. Bueno, vamos a probar si esto es cierto, muchachos. Voy a ejecutar nuevamente. A ver si no marca errores por los cambios que hice. Bueno, voy a cambiar mi vista a la vista de escritorio completo. Ahí está. Ok, entonces ahí está cargando. Entonces ya decíamos, siempre la primera vez que carga el dispositivo es un poco lento, ¿no? En lo que carga el estado previo. Se dan cuenta en lo que nos quedamos ayer, las pruebas, como ahí lo cerré, pues ahí se queda cargado la próxima vez que lo abro. Ahorita ya cargó y está compilando todavía el proyecto, ¿no? Y en un momento pues nos dirá si no hay errores. Comenzará a instalarlo y nos abrirá la aplicación otra vez, ¿no? Listo. Entonces vean, ya apareció nuestro menú. Si le doy en Start, una vez más, me regresa a la ventana. Bueno, aquí yo ya tengo el otro menú. Ya no aparece el botón. Si vieron, ya no está el botón que le puse como invisible. Así que ya no lo puedo presionar. Aunque sé que está aquí, no se puede. Me regreso con la tecla del teléfono. Y vean, si le doy salir, pues ya cierra la aplicación. ¿Ok? Entonces ese finish lo que hace es terminar la actividad o cerrar la actividad que esté abierta y regresar a la ventana anterior. Si no hay una ventana anterior en la aplicación, pues automáticamente cierra la aplicación. ¿Ok? Bueno, entonces con eso prácticamente terminamos nuestro main activity. Ya abre, ya carga la interfaz, ya funciona el botón que me lleva hacia la otra ventana y ya funciona el menú para que yo pueda salir de la aplicación. ¿Okay? Es todo lo que debe hacer esta. Entonces, digamos que este archivo Java y esta interfaz ya están completos, ya no hay nada más que hacerles. Bueno, entonces les decía, ustedes seguirían el mismo proceso, nuevo Android Resource File, el nuevo menú y creamos nuestro menú. En el menú del formulario yo tenía solo dos opciones que eran estas, ¿no? Agregar un nuevo elemento o regresar al home. Y por las propuestas de ustedes, pues agregamos una opción más al menú que era que busque la película que yo tenga registrada, que la busque en YouTube, ¿no? Entonces le puse estos IDs, acción buscar, acción home y acción nuevo. ¿Sale? Los puse así, 100, 200, 300 y pues a todos les puse que no los muestre como botones. Siempre se muestren los tres puntitos y me muestre la lista de opciones. ¿Sale? Entonces este es mi menú. Son 3 ítems, igual. Una vez que lo crean, nada más seleccionan menú ítem, lo arrastran hacia la lista que está acá que dice Component Tree, arrastran 3 elementos, seleccionan cada uno y lo pueden configurar aquí directamente en la parte gráfica, ¿no? El ID, el orden, mostrar como acción y el título, pues yo lo tengo directamente cargado de un string, pero se lo pueden dar aquí como lo hicimos ayer, ¿cierto?
Desde ahí directamente pueden escribir el texto que quieren que aparezca en el menú y no hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, esos son nuestros 3 elementos que va a tener esta segunda ventanita. En teoría, pues la mía ya los tiene, aunque no están programados todavía, ¿no? ¿Dónde está tu watch? Si me voy a esa ventana, vean que ya aparecen las 3 opciones. Nuevo film, home, al home ya lo programé. Y el YouTube Search, que todavía no está. ¿Sale? Entonces es la forma en la que van a trabajar. Entonces vean, aquí este home está programado con el mismo finish que le puse a la otra actividad, pero en lugar de cerrar la aplicación, como hay una actividad previa, hay una ventana previa desde la que llegué a esta ventana, al ejecutar un finish me regresa a esa ventana anterior. ¿Sale? Entonces son los elementos de este menú que hay que configurar. Y en el archivo Java voy a cerrar este menú main. Bueno, entonces les decía, para el botoncito lo único que cambié fue agregarle esta propiedad, visibility, que también, igual que todos los elementos, la pueden agregar desde acá, ¿no? Buscan aquí en orden alfabético todos sus elementos. En el mío ya está acá arriba porque ya tiene un valor. Y pues ya nada más la seleccionan y tiene visible, invisible. El visible es el normal, invisible es que esté ahí pero no se vea, y el gone es algo similar al invisible, pero digamos que la diferencia es que el visible ocupa espacio en la pantalla, es decir, no puedo poner otro objeto ahí porque ya está ocupado por este botón. Y el gone no ocupa espacio, entonces como si no estuviera realmente ahí, ¿no? Cuando lo quiero poner, aparece y desplaza los demás objetos. En este caso no, los objetos que ya estén ahí con invisible no se van a modificar, no se van a mover, porque este está ocupando su espacio y nadie lo puede reemplazar. Es el único cambio que hice, muchachos, y entonces lo que hay que hacer pues es programar esas opciones del menú. ¿Sale? Entonces lo mismo, agregamos nuestros 2 métodos, onCreateOptionsMenu y onOptionsItemSelected. Lo lleno, pero ahora con el menú que se llama Form, obtengo el ID y comparo, ¿no? Si es acción New, quiere decir que quiero agregar un nuevo registro. Si es Home, ejecuto el Finish para que cierre esta actividad y se regrese a la anterior. Y si le pongo Action Search, pues aquí lo que tengo que hacer es que busque en YouTube algo, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ya está, digamos que listo también nuestro menú aquí para trabajar. Ahora lo que vamos a hacer es, pues almacenarlo, ¿no? Hasta ahorita no se almacena, solamente está guardado, perdón, solo leemos los datos y los mostramos en la pantalla. Oh, y, 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 ya no sé qué hice, muchachos. Quité el mensaje. Aquí creo que habíamos puesto ayer el mensaje, ¿no? Este era para la ejecución del botón ADD Film. Bueno, entonces para ya no regresarnos, me voy a ir a la Activity Form y vamos a agregarle la propiedad onClick a nuestro botoncito de siguiente. Entonces aquí vamos a agregar onClick y este método se va a llamar show next, mostrar siguiente. ¿Vale? Lo mismo nos marca error, vamos al foquito rojo y le decimos que cree nuestro método. Y ahí está. Entonces ya tengo los 2 métodos para mis 2 botones. El botón de más y el botón de siguiente. Ok, bueno, entonces les decía, necesitamos que se almacenen los datos en una estructura de datos. ¿Qué es una estructura de datos? Es un objeto en la memoria que
que tiene cierta estructura, que tiene cierta organización de los datos y me permite manipular diferente tipo de datos, al mismo tiempo. Entonces, hay estructuras básicas como algo que llamamos un arreglo. Un arreglo es como una fila de cosas, una fila de números enteros, una fila de palabras, una fila de números decimales. Entonces, eso sería un arreglo. Hay arreglos bidimensionales, por ejemplo, que serían como una matriz de datos. Entonces, serían como varias filas de objetos acomodados de cierta manera. Eh, Normalmente se las encontramos como estructuras de datos estáticas. ¿Okay? Yo cuando creo la estructura, le doy un tamaño y siempre permanece igual. Lo único que cambia son los objetos que contiene. Puedo moverlos, modificarlos y hacer cosas con ellos, pero la estructura en general no cambia su tamaño ni su forma. Y hay otras estructuras que les llamamos estructuras dinámicas. Esas estructuras dinámicas no tienen una forma predefinida. La forma la van tomando de acuerdo al trabajo que yo haga con ella. ¿Okay? Entonces, la cantidad de objetos que almacene, el orden de los objetos, va a depender de cómo trabajo yo con esa estructura de datos, ¿no? Entonces, son más flexibles, son más cómodas de usar, sobre todo si no tengo datos claros, ¿no? Si, por ejemplo, yo sé que necesito almacenar, por ejemplo, en nuestra aplicación 25 películas, ¿no? Y siempre van a ser 25 películas y siempre van a estar en el mismo orden, entonces una estructura estática es más que suficiente. En nuestro caso, no sabemos cuántas películas se van a almacenar, no sabemos en qué orden van a estar almacenadas, puede ser que el usuario quiera que cambien de lugar, pues entonces lo que me conviene utilizar es una estructura dinámica, que yo no le dé ciertas características al inicio y se vaya acomodando o reacomodando con el uso que yo le vaya dando. ¿Ok? Entonces, de esas estructuras dinámicas, la más común, vamos a decir, es una lista, que normalmente la manipulamos con un objeto ArrayList. ¿Ok? Entonces le voy a poner así, list, poner todo en inglés. ¿Sale? Un ArrayList. Y ahí se van a guardar los datos, ¿no? ¿Sale? Y pues como es un objeto, igual que hicimos con los otros, este no se va a ligar con la interfaz. Entonces, en realidad lo que hago solamente es inicializarlo. Le pongo lista, es igual a nuevo ArrayList. Nuevo ArrayList. Y ya, con eso puedo empezar a utilizarlo. Puedo empezar a meter objetos en esa lista y al final pues haremos algo con ellos, ¿no? Ok, ¿qué voy a meter en la lista? Voy a meter películas, pero las películas tienen tres datos. Tienen un título, tienen una lista de actores y tienen un género. Ok, en este caso los tres datos pues son del mismo tipo, pero lo común es que utilicemos objetos que tienen tipos de datos diferentes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un alumno, pues su nombre será una cadena de texto, su apellido también, pero su edad, por ejemplo, pues sería un número entero, su fecha de nacimiento sería un objeto de tipo fecha, su número de teléfono, pues podría ser un número entero, entonces su código postal, su peso, su estatura, pues serían números decimales, ¿no? ¿Sale? Entonces, dependerá de qué quiero almacenar. Entonces, lo correcto, cuando voy a almacenar objetos, como aquí son tres, no puedo meter tres datos a la lista porque yo quiero que estén unidos. Una sola película se compone de estos tres elementos. Entonces, lo que necesito es crear un objeto que almacene estos tres datos juntos y ese objeto se va a llamar película, ¿no? Entonces yo quiero que mi programa tenga un objeto que se llame película o de tipo película y ese objeto de tipo película se compone de tres atributos, de tres características: su título, su lista de actores y su género.
¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, muchachos, es crear una clase, crear un código especial que almacene esos objetos, que almacene estos datos o estos atributos de un objeto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí a nuestra carpeta donde están nuestros activities y vamos a crear, lo correcto sería crear otra carpetita específica donde ponga esta clase, ¿no? Pero lo voy a crear ahí mismo para no complicar el código, que sería lo que haría un programador nuevo, pues no crea carpetas y no acomoda sus archivos, los pone todos juntos porque son más fáciles de manipular. Entonces aquí voy a crear una nueva clase de Java, una Java class. ¿Ok? Me pide el nombre, le voy a dar el nombre film. Y me pide otros datos, por ejemplo, si es una clase, una interfaz, un enum. No vamos a hablar de esos conceptos técnicos de programación ahorita, solamente hay que entender que será una clase, un tipo de objeto, lo que estoy creando. ¿Sale? Entonces vamos a crear la definición de un nuevo tipo de objeto. Vamos a dejar las características básicas, solamente vamos a darle el nombre y le decimos OK. Y vean, nos agrega aquí el archivito con el mismo icono porque son clases todas a fin de cuentas. Y ahora sí, yo aquí le voy a dar la definición de mi clase película. ¿Qué quiero que contenga mi clase película? Entonces, normalmente se compone de dos cosas, una definición de clase, los atributos y los métodos, qué acciones va a realizar. Bueno, los atributos vamos a definirlos de manera, no se pueden definir de manera automática, ¿ok? Los tengo que escribir a fuerza porque la máquina no sabe qué quiero hacer, entonces yo le tengo que decir qué quiero hacer con esa clase. Le digo, bueno, vas a guardar una variable de tipo string, que es una cadena de texto que va a contener el título. ¿Ok? Otra variable con una T nada más que contenga otra cadena de texto que son los actores. Y una variable más, un lugar más, un atributo les llamamos, también de tipo cadena de texto que almacene el género de la película. ¿Sale? Y prácticamente eso es lo único que necesito, los tres atributos en los cuales voy a guardar los datos de la película, ¿no? Entonces, acá estábamos leyendo los datos, vean, ya estaban en unas variables. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, en lugar de guardarlos aquí, se los voy a pasar a esta clase para que los guarde ella, ¿no? ¿De qué me sirve? Porque esta clase va a manejar esos atributos de manera automática. ¿Cómo le hago? Bueno, lo mismo que hicimos ahorita con los menús que generamos de manera automática, me voy a ir a código, le voy a decir generar código automático y lo primero es que genere constructor. ¿Ah? El constructor me dice, bueno, ¿qué datos quieres inicializar? Un constructor inicializa datos. Entonces, ¿qué quieres que haga? Ah, bueno, quiero que inicialice los tres. Puede ser que no quiera ninguno o que quiera que inicialice los tres, ¿no? Nosotros vamos a decirle que inicialice los tres elementos, ¿ok? Y ya está. Vean, me crea un método para crear objetos de tipo film que recibe como parámetro los tres valores y los guarda en sus variables internas, ¿no? Entonces ya con eso creo un objeto que ya va a tener información adentro. Y ahora yo necesito manejar esa información, necesito enviarle datos y recibir datos de ese objeto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer igual es crear más métodos, ¿no? Voy a agregar otro en caso de que lo necesitemos. Voy a generar otro código de tipo constructor, pero le voy a decir que no quiero ningún, atributo. Entonces, vean, va a inicializar o es un film que no recibe nada. Entonces puedo crear una película de la cual ya conozco sus datos o puedo inicializar una película de la que no conozco sus datos. ¿Sale? Entonces puedo crearlo de las dos maneras. Aquí lo correcto
sería ponerle algunos valores, ¿no? Lo voy a dejar por el momento así en blanco. ¿Qué pasa si solo quiero un valor? Solo quiero leer el título, solo quiero leer los actores, pues igual. Le llamamos métodos manejadores, que son getters y setters. Y le digo, bueno, quiero manipular los tres datos. Le digo, OK, y listo, miren, me genera métodos para poder leer el contenido del título o asignarle un título específico. Leer los actores o asignarle una lista de actores, leer el género o asignarle una lista de género. ¿Sale? Entonces, prácticamente tengo ahorita 41 líneas de código, de las cuales pues solamente escribimos 3. Generando la lista de atributos, yo puedo generar una clase completa que manipule esa información. A estas clases Java les denomina, el lenguaje de programación Java les denomina internamente Java Beans, como frijolito, como frijol. En el caso de otros lenguajes, sobre todo en la parte web, hace muchos años, bueno, no muchos, hace algunos años surgió el concepto de, bueno, lo voy a escribir aquí. Esto sería para nosotros un Java Bean. Y en otros lenguajes, en otras áreas, el término común ahora es un pojo, pojo o pollo, dependiendo quién lo pronuncie. Así les llaman, un pojo, una clase que solamente tiene una lista de atributos y una serie de métodos que permite manipular esos atributos. ¿Ok? Entonces, si en algún momento se dedican a desarrollar software, muchachos, van a entender estos términos o van a ver muy comúnmente estos términos, un pojo y un Java Bean. Bueno, entonces ya tengo una clase en la cual en un solo lugar puedo almacenar los 3 datos que el usuario va a ingresar: título, actores y género. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues aquí no es, acá. Lo que tengo que hacer es crear, una vez que el usuario ingresa los datos, necesito crear el objeto y mandárselo a la lista para que la lista pueda pues guardar esa información y hacer algo con ella, ¿no? Ok. El siguiente paso pues sería crear un objeto de tipo film. Film. Entonces ya está ahí mi clase film. Le digo que se llame, pues, new film, le voy a poner nueva película, y va a ser igual a new. No sé si vas a crear un nuevo objeto, otra vez, new film, y lo puedo crear así, vacío, es decir, no sé los datos, pero en nuestro caso ya los tenemos, ¿no? Ya sabemos cuáles son los 3 datos con los que lo quiero crear. Entonces, aquí cuando yo pongo film, film me da las dos opciones, film solito o no me da la otra opción. Ok. Bueno, en teoría nos debería dar esta otra opción, muchachos, donde me deje seleccionar o ingresar los datos, pero si no lo da, no pasa nada. Nosotros le ponemos título, actores y género. ¿Sale? Y entonces vean, con eso pues ya yo estoy haciendo uso de esta función que creamos aquí, o de este método que creamos aquí, donde recibe los 3 datos y los guarda en sus propias variables. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues entonces, una vez que yo creo mi objeto, pues ya lo único que me falta es agregarlo a la lista. ¿Cómo lo agrego? Muy fácil. Le digo lista, punto, y tiene un método que se dice agregar objeto. Entonces utilizo ese agregar objeto y le dice ¿qué objeto quieres agregar? Pues el objeto new film, el objeto nueva película, ¿no? Y ya.
digamos que ya puedo leer el contenido, creo un objeto película y lo agrego a mi lista de películas. Si no hay ninguna, pues será el primer objeto. Si ya hay películas, pues lo agrega al final de la lista y no pasa nada, ¿no? Ajá. Ah, 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 ah. Bueno, entonces, en teoría, el botoncito ya funciona o ya funcionaría agregando estos datos a la lista. ¿Qué nos falta hacer? Bueno, pues antes de otra cosa, vamos a agregar código para nuestra opción de agregar menú, perdón, de agregar nuevo, para que haga dos cosas. Aquí en el agregar nuevo tiene que, en primer lugar, limpiar las cajas de texto, es decir, vaciarlas, que no tengan nada de información. Y en segundo lugar, tiene que activar nuestro botoncito de agregar, ¿cierto? Entonces está invisible, lo tiene que volver visible. Bueno, entonces voy a interactuar con mi botón más, al igual que hice con las cajitas de texto para poder interactuar con ellas, pues necesito declarar mi botoncito para poderlo manipular desde aquí. ¿Cómo le hago? Pues lo mismo, busco qué tipo de objeto es. Entonces yo sé que mi botoncito de más es un objeto de tipo... uy, está ahí, no me deja moverlo. Bueno, es este. Floating Action Button. ¿Ok? Entonces en mi archivo Java declaro un objeto de tipo Floating Action Button. Ajá, ahí vean, me dice es de Google, no es de Android directamente, ¿no? Y se va a llamar Floating Action Button. Y acuérdense, la recomendación es que usen siempre el mismo ID que le ponen en la interfaz para que sea fácil ubicar los objetos, ¿no? Entonces, Floating Action Button, agregar. Y de una vez vamos a agregar el otro, muchachos, para hacer al revés. Cuando se habilite el más, se deshabilite el otro, ¿sale? No sé si sea buena idea, pero solamente para que vean cómo funciona. Action button, y este botón se llama Next. Listo, entonces ahí están mis dos botones. Aquí donde hice la liga de los datos, pues hago lo mismo. Botón agregar es igual a usamos el método findViewById y le doy el ID del botón r.id. Botón agregar y lo mismo para el otro, ¿no? Botón siguiente es igual a findViewById y le pasamos el ID rid.fabNext y listo, ya puedo con estas variables fabadd y fabNext puedo manipular mis botoncitos. Entonces, lo primero que voy a hacer es intercambiarlos. Mostrar el botón de suma o de agregar y deshabilitar el botón de siguiente cuando presione la acción nuevo en el menú. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Le digo botón next, punto, y en el botón la propiedad o el atributo que lo hace invisible es esta, visibility. Entonces lo que yo tengo que hacer es cambiarle la visibilidad, ¿sale? Entonces normalmente los métodos empiezan con un set, set, y en mi atributo se llama visibility, ¿no? Entonces punto set visibility, y aquí le digo, pues qué visibilidad quiero, ¿no? Ok, ¿qué pasa cuando no sé usar un método, por ejemplo? No sé qué ponerle al visibility, ¿no? Porque vean, aquí me está pidiendo un entero y entonces, pues yo no quiero darle entero, yo quiero decirle que haga algo, ¿no? Que sea visible. Bueno, entonces, para eso tenemos algo que llamamos el API reference. Ajá. Entonces, vean, si yo quiero conocer las clases de Java, por ejemplo, pues nada más pongo así, Java API Reference, y me manda a la documentación oficial del lenguaje, que está
en la página de Oracle. Y por ejemplo me dice, bueno, ¿qué Java quieres? ¿Quieres Java 7, Java 8, Java 11? Entonces yo estoy usando el 8. Y ya, me lleva aquí a la referencia de clases de Java, ¿no? Y puedo irme a paquetes. Y entonces yo aquí puedo buscar cualquier, uh, ¿cómo se llama? Cualquier clase, cualquier método que necesite utilizar de las clases de Java, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué clases? ¿Hemos usado alguna clase de Java en nuestro código, muchachos? Creo que todavía no. Sí. Ah, ahí está, ArrayList, ¿no? Quiero saber cómo funciona el ArrayList. Bueno, pues entonces el ArrayList está en el paquete java.util.arraylist. Entonces voy aquí a los paquetes, java. Están en orden alfabético, rstu útil. Y en útil, pues me da todos los elementos que contiene y yo estoy buscando un ArrayList. Entonces voy aquí a la sección de clases y aquí está ArrayList. ¿Sale? Y ya me dice aquí una descripción de qué es, para qué sirve, cómo se debe utilizar. Ajá. Me da la lista de atributos, no hay ninguno más que este, mod count. Tiene los constructores, cómo puedo crear un objeto ArrayList, es lo que yo estoy usando, si se dan cuenta, ArrayList con paréntesis vacíos. Puedo darle un valor entero como capacidad inicial, si quisiera, por ejemplo. Y me da la lista de métodos, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos el add. Ajá, el método add dice agrega un elemento especificado al final de la lista. ¿Sale? Entonces puedo darle clic y me dice, ah, bueno, es público, retorna un valor booleano, ajá, se agrega la lista de elementos, bla, bla, bla. Si regresa un verdadero, quiere decir que todo funcionó bien. Si regresa falso, quiere decir que no pudo agregar el objeto a la lista, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí me da la información de todo lo que yo necesite de este. Cuando yo quiera leer un dato de la lista, ¿cómo le voy a hacer? Ah, pues está el método get y me dice regresa un elemento de la lista de la posición indicada, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuál es la posición? Pues aquí le voy dando los valores, ¿no? Entonces me dice aquí están y dice el índice debe estar en un rango de 0 a el tamaño de la lista, ¿no? Si es menor a 0, falla. Si es mayor al número de elementos en la lista, pues también va a fallar. Entonces, el primer elemento se guarda en la posición 0 y de ahí en adelante va agregando elementos. ¿Sí? Remover, ¿qué diferencia hay con remover? Bueno, el get me retorna el objeto, pero lo deja en la lista. El remove me retorna el objeto, pero lo elimina de la lista, ¿sale? Entonces, vean, si voy a remove, me regresa el objeto, ajá, pero lo quita de la lista. Entonces ya no va a existir más en la lista que yo tengo ahí. Este API Reference es la documentación que me ayuda a entender todo lo que contiene una clase, ¿no? Ya busqué en un tutorial y me dice que lo haga con una lista. Bueno, ¿cómo sé cómo funciona la lista? Pues vengo a mi API Reference y leo qué puedo hacer con él, ¿no? Ayer, por ejemplo, usamos... ¿qué usamos aquí en el main, ¿no? En el main usamos los intent, usamos el start activity, ajá, usamos algunos métodos que, bueno, ¿para qué me sirven o cómo los uso? No estoy seguro de cómo usarlos, pues puedo ir a el API reference, pero en este caso no son de Java, son de Android, pero es exactamente lo mismo. En lugar de poner Java, pongo Android API reference y vean, me lleva directamente a la página similar a la que tiene Java. Y me dice, bueno, aquí está todo lo que quieras, ¿no? Te da una introducción, te dice esto es lo que hay, bla, bla, bla. Me voy a la plataforma y aquí está la lista de paquetes, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí están todos los elementos que yo tengo que utilizar. Lo que decíamos, por ejemplo, de intent. Por ejemplo, la clase intent. No sé usar la clase intent. Entonces, en mi código, al inicio, se agrega un elemento que dice android.content.intent. Entonces, ahí es donde tengo que ir.
Android.content, aquí está, me manda a la lista de elementos, me dice para qué sirve el paquete content y me dice, bueno, aquí tienes todos estos elementos, ¿no? Y las clases, pues está tu clase intent. Le doy en intent y pues ya me lleva a una definición donde me dice, bueno, esta es la clase, sirve para esto, tiene tantos elementos, puedes ir a una especie de tutorial que te dice cómo crearlos. Aquí tienes algunas variables que puedes utilizar con la clase intent. Uh, y un ejemplito de código, ¿no? Imagínate que tienes estas clases, bla, bla, bla. Estos serían tus intentos. Se pueden declarar directamente en los archivos XML. En nuestro caso, lo creamos directamente en el archivo de Java, ¿no? Entonces, vean que la referencia está bastante larga para el caso de los intents, porque son uno de los elementos principales de Android, entonces se pueden usar de muchas maneras y para muchas cosas. Constantes, oh, ya me lo llegamos, ya me lo llegamos. Mejor le doy clic acá. Y aquí están los constructores. Puedo crearlo uno vacío, puedo crear un intent a partir de otro intent, o podemos crear este que fue el que nosotros utilizamos, ¿no? Un package context junto con la clase de Java con la que se va a crear el intento, ¿no? Este fue el constructor que nosotros creamos, crear un intento para un componente específico, ¿ok? No sé cómo usarlo o qué darle, pues nada más le doy clic y me lleva a ese elemento, ¿no? Ya me dice, bueno, el package context debe ser esto, el CLS debe ser una clase, ajá, y pues ya me da algunos datos ahí, ¿vale? Entonces, los API reference son la documentación completa de todas las clases y todos los métodos que necesitamos utilizar. Por ejemplo, ayer veíamos lo del snack bar, ¿no? Que les decía, bueno, lo cambié por un toast para que fuera más fácil. El snack bar con el make pide una vista como inicial. Esa vista debe estar dentro de un constraint layout. Si esa vista no está dentro de un layout de tipo constraint o de tipo relative, no puede funcionar. Entonces, por eso se los decidí cambiar el día de ayer, para no poner un elemento que no supieran de dónde venía, ¿no? Pero en el videíto que les digo que les voy a publicar para que sigan paso a paso todo el taller, pues ahí ya va a venir con un ejemplo de un snack bar para que vean qué tipo de cosas pueden utilizar en esa línea, ¿no? ¿Qué más? Ahorita, por ejemplo, decíamos, mi duda era, no, aquí no. Mi duda era, bueno, tengo el botón, ¿cómo, este, cómo funciona el método setVisibility de un botón? Bueno, pues entonces el botón igual no viene ¿cómo se llama? No viene de Android, viene de la paquetería de Google de Material Design. Entonces, pues nada más me voy acá a la búsqueda, así como busqué Snack Bar, vamos a buscar Floating Action, Action, Ouch. Todo por no querer escribir. Action, flow, Floating Action Button, aquí está. Entonces me dice, bueno, aquí está, agregar un botón, y no, yo lo que quiero es la referencia de la clase. Entonces en esta referencia de clase debe haber un método que se llame constantes en métodos. Me voy a métodos y el método se llama setVisibility, ¿cierto? Entonces nos vamos hasta la set setu, aquí está, setVisibility. Y entonces me dice setVisibility recibe un entero. Gran ayuda, ¿no? ¿Vale? Y entonces, ¿cómo le doy la visibilidad, por ejemplo, a un componente si lo que me está pidiendo es un
entero. Bueno, entonces en ese caso, muchachos, pues hacemos lo mismo. Voy a quitar esta de acá y le digo set visibility en Android. Ok, y ya. Entonces vean, me dice, es que eso viene de la clase view. ¿Sí? Entonces para darle esa constante o ese valor de visibilidad, lo que tienes que hacer es usar la clase view, que es de donde heredan todos los elementos gráficos. Entonces le pongo view, aquí me da la opción de completar, por ejemplo, si le pongo visible, me lo completa directamente con la clase, ¿no? View.visible. Y me dice, bueno, aquí está, dice, pero esto solo puede ser llamado dentro de la misma biblioteca de Google, ¿no? Entonces, igual, aquí me dice, una ayuda que nos da el entorno de desarrollo, pues es que nos da estos mensajitos, estos elementos que me ayudan a resolver o a saber cuál es el problema, ¿no? Entonces aquí me dice la visibilidad de un botón solo debe ser o solo puede ser llamada desde la misma biblioteca, ¿no? Entonces aquí si se dan cuenta, en este dice Android Set Visibility y cuando tengo un error, creo que alguien me había preguntado ayer de un error específico de código. Entonces, pues podemos hacer dos cosas, que sería copiar este mensajito, visibility aware image button punto visibility. A ver si no se me olvidó, muchachos. Aware image button punto si era así, ¿no? Visibility aware image button punto set. ¿Vale? Y entonces me dice Stack Overflow, visibilidad. Y aquí a alguien ya le salió ese mensajito de error, ¿no? Puede ser tal, tal, tal. Entonces estoy tratando de asignar un visibility a un botón de acción, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros, demo.view.visible, ¿no? Y le sale el mismo errorcito que a nosotros. Y entonces alguien le contesta, tal, 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 ¿dónde están las respuestas? Más abajo, ouch. Aquí están, respuestas. Y dice, bueno, puedes usar el método en lugar, o para ponerlo visible, usa el método .show. En lugar de cambiarle la propiedad a visible, pues nada más tal, ¿no? Y el método .hide lo que hace es convertirlo o cambiarlo a un invisible, ¿no? El método 3 dice, bueno, pues agrega el view.tal. Eso ya lo hicimos y no funcionó, ¿cierto? Y entonces hay diferentes formas. Otra es convertir el objeto a una vista y cambiarle la visibilidad a invisible, ¿no? Pero lo más fácil, pues al parecer es esto. Ocultar o mostrar el botón con los métodos show y el método hide. ¿Sale? Pues entonces vamos a probarlo, muchachos. ¿Sale? Entonces en lugar de poner el set visibility que normalmente nos dan las referencias, pues vamos a usar botón siguiente punto show. Vemos si eso funciona, ¿no? Y decíamos de una vez, vamos a probar el botón sumar, perdón, el botón siguiente, en lugar de punto show, vamos a decirle que lo oculte, punto hide. Y la otra es que nuestras cajas de texto deben estar vacías. Entonces, la caja de texto título, punto set text, y le digo que esté vacía. Y lo mismo para las demás. Caja de texto, actores, punto set text, igual a vacía. Y caja de texto, género, punto set text, igual a vacío. Entonces con eso
Estaríamos limpiando las cajas en caso de que tengan algún texto y estaríamos mostrando el botón al revés. Dícenme, muchachos. Queremos mostrar el botón siguiente y queremos ocultar el botón siguiente y mostrar el botón agregar. Eso es lo que querríamos hacer con esto, ¿no? Muy bien, vamos a probar si es cierto que esto funciona, de cambiar los botoncitos, ¿no? Sí, más rápido el tiempo. Vamos acá. Voy a escribir solo algo como para probar si realmente se van a mover las cajitas. Ok. Voy al menú y le digo nueva película, ¿no? Borra las cajitas, muestra el botón y elimina el botón de siguiente, ¿no? Entonces yo lo que tendría que hacer es guardar una película, título, actores, género, ¿vale? Y en teoría, pues eso al darle más, pues debe agregarlo a la lista, ¿no? Ahora lo que queremos es que cuando presione el más, otra vez, vuelva a, a poner los botones de manera normal, ¿no? Es decir, que me permita consultar la lista nuevamente para seguir visualizando la información. ¿Ok? Hay diferentes opciones. Otra opción sería que otra vez me limpie el formulario para que yo capture una nueva película. Entonces que se quede capturando o guardando películas hasta que yo le diga que ya no quiero guardar más, ¿no? Entonces, esta es la parte de análisis. En la parte de análisis es donde se define todo eso de la funcionalidad, ¿no? Nosotros lo dejamos a un nivel muy genérico, pero les decía, es cuestión del analista revisar qué cosas son o podrían quedar incompletas, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando ustedes me estaban dando la lista de requerimientos, me dijeron que el usuario puede ingresar datos, pero no hablaron de búsquedas, no hablaron de filtrado de datos, ni de... El trabajo del analista es eso, identificar que para ciertas tareas hacen falta otras, ¿no? Entonces aquí supongamos que ya cubrimos un requerimiento que fue el que el usuario pudiera agregar eso a la lista. Pero ahora, pues, ¿qué sigue después de agregarlo? Debe volver para que siga agregando más datos, debe regresarse a la pantalla principal, debe regresarse al primer elemento de la lista para poderlos mostrar nuevamente. ¿Qué es lo que tendría que hacer una vez que el usuario agrega, ¿no? Bueno, pues entonces eso lo tenemos que programar aquí en el botón agregar. Ya captura datos, crea el objeto film y lo agrega a la lista. Entonces nosotros le vamos a decir que regrese a la lista normal, ¿no? Que regrese al primer elemento de la lista y lo muestre en la pantalla, que lo muestre en la lista como tal. Entonces, para eso, bueno, podríamos crearlo aquí directamente. Vamos a crearlo aquí para no hacer tantos métodos. Lo que tendría que hacer es decirle a la lista que se vaya al primer elemento y que lo muestre en las cajitas de texto. Ok, agregar. Voy a hacer algo aquí. Todo otra vez y ahorita vemos cómo se puede ir reduciendo el código. Queremos limpiar una vez más nuestra ventanita, nuestro formulario. Entonces hacemos lo mismo, vuelvo a vaciar las cajas de texto una vez que ya se guardaron los datos e invierto los botones, ¿no? Ahora le doy ocultar al botón de agregar y le doy mostrar al botón de siguiente. Y una vez que hace eso, pues ahora tiene que cargar el primer elemento de la lista y mostrarlo en la pantalla, ¿no?
¿Cómo vamos a hacer eso? Pues muy simple. Vamos a crear otro objeto film que se llame first, primer película. ¿Sí? Nuevo. Oh, no. Y aquí pues directamente lo sacamos de la lista. Lista.get y le digo dame el elemento 0, el primer elemento de la lista, ¿sale? Aquí el problema es que me dice que son tipos incompatibles, ¿no? Tengo un objeto normal en la lista, mi lista guarda objetos de un tipo genérico, y yo lo que quiero es un objeto de tipo película. Entonces lo que se hace es una conversión, un cast, le llamamos como término técnico. Le digo, bueno, conviérteme este objeto genérico que está en la lista a un objeto de tipo película. Y ya lo guardas aquí. Y ya que está guardado, ahora sus datos los voy a mostrar en las cajitas de texto. Cajita de texto título, punto, a la caja le voy a poner el contenido del objeto, es decir, mi objeto primer película, voy a extraer el título y se lo voy a poner a la cajita de texto. Texto actores, punto, set text, y le digo primer película, punto, dame los actores. Y cajita de texto género, punto, asignar texto. ¿Qué texto le va a poner? El que extraiga de la primer película. ¿Vale? Entonces, para eso nos sirvió crear esta clase film. Automáticamente ya tengo todos los métodos con los cuales yo puedo leer, crear y manejar cada uno de los atributos por separado. ¿Vale? Entonces, este método agregar, cuando presionen el botón agregar, lee los datos, crea una nueva película, la agrega al final de la lista, limpia la caja y muestra en la caja, en las cajitas, muestra los elementos de la primer película. ¿Ok? Ok, entonces antes de hacer algo más, vamos a probar si eso realmente funciona. Listo. Una vez más, vamos al botón, le decimos nueva película y le digo, pues voy a ponerlos así para encontrarlas fácilmente. 1, actores 1 y género 1. ¿Vale? Lo agrega y vean, ya limpió y en teoría no borró los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque carga los datos de la primera película. Se supone que es la primera que agregamos, así que pues son los que me muestra. Le voy a decir agregar nueva película que se llame 2, actores 2 y género 2. ¿Sale? Agregar y vean, no me muestra los que acabo de poner, borró y me mostró los datos de la primera elemento. El botón siguiente pues todavía no funciona, ¿no? Pero en teoría con este yo me podría desplazar al siguiente elemento. Si lo hago otra vez, nueva película, 3, 3, 3. Y con eso pues agrega y se regresa otra vez al primer elemento, ¿no? En teoría nuestra lista ya tiene 3 elementos, pero no los puedo consultar, no me puedo mover todavía a esa ventana. Entonces nos falta eso, nos falta programar este botoncito para que se desplace al siguiente elemento de la lista. Y eso se va a programar aquí, mostrar siguiente. ¿Ok? Ya está el evento on click, entonces lo único que tengo que hacer pues es programarlo aquí. ¿Qué debe hacer cuando, uh, cuando se mueva? Yo sé que siempre voy a estar en el primer elemento. Cuando llegue, pues lo primero que necesito saber es en qué elemento de la lista me encuentro. Si estoy en el primero, pues es fácil. Me muevo al siguiente o al siguiente, ¿no? Como lo voy a hacer por posición, para más fácil, lo que vamos a hacer es vamos a declarar una variable que se llame así.
variable entera, posición, voy a dejarla en post para rápido, y va a ser igual a 0. Por default o por defecto va a inicializar la posición en 0, ¿no? Siempre que inicie la aplicación, siempre que la abra por primera vez, va a empezar en la posición 0 y por lo tanto, cada vez que yo agregue un elemento, pues se va a regresar a esa posición 0. Voy a agregar aquí posición igual a 0. ¿Vale? Solamente para reiniciar el valor. Y aquí podemos usar la variable posición. Entonces, en el next, lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que aumente la posición, nada más con un más. Eso se llama un incremento o un contador. Lo único que hace es elevar el valor entero al siguiente número. Si está en 0, lo pasa a 1. Si está en 1, lo pasa a 2. Si está a 2, lo pasa a 3. ¿Ok? Bueno, entonces lo único que tendríamos que decirle es que haga lo mismo que hizo acá, pero pues entonces ya está ahí. 0 pasa a la posición 1, extrae el elemento 1 de la lista y nos muestra sus datos. Si está en el 1, pasa a la posición 2, se mueve o extrae el elemento en la posición 2 y nos muestra sus datos. Y listo. Así de simple por el momento. Así de simple podemos avanzar al siguiente elemento de la lista. Vamos a comprobarlo, muchachos. Ahí está. Entonces voy a llenarlos con numeritos para rápido. 1, no es cierto. Tengo que agregarle acá nuevo field, ¿no? 1, 1, 1. Le damos a agregar. Nueva película. 2, 2, 2. Agregar. Se regresa a la 1. 3. Y listo. Se supone que ya tengo 3 elementos. Si estoy en el 1, me muevo al siguiente, que sería el 2. Si están en el 2, me muevo al siguiente, que es el 3. Y aquí está un problema. Si yo le doy siguiente, va a tratar de sacar el elemento 4. No hay un elemento 4 en la lista, entonces se muere nuestra aplicación, ¿no? Y acá en nuestra ventanita, pues nos dice, ¿sabes qué? Algo salió mal, ¿no? ¿Dónde salió mal? En el evento onClick, cuando presionaste tu botón, causado por index out of bounds exception. Te saliste de los índices o de los límites de tu objeto ArrayList. Estás pidiendo el tamaño, estás pidiendo el índice 3 y su tamaño es 3. Como ya dijimos que empieza en 0, si yo tengo 3 elementos, están en la posición 0, 1 y 2. Son los 3 elementos que tengo, posición 0, 1 y 2. Entonces, al pedirle que me dé la posición 3, sería un elemento 4. Y me dice, no hay, solo tienes 3 elementos, entonces no se puede, ¿no? Y para eso programamos una condición para que haga una lista circular o un recorrido circular, muchachos. Lo único que tengo que decirle para evitar ese problema es que si la posición que yo quiero consultar es igual al tamaño de la lista, ¿cómo leo el tamaño de la lista? Pues nada más se llama lista, punto, y tiene el método size. El método size me retorna el tamaño, cuántos objetos tengo almacenados en mi lista. Entonces le voy a decir, si la posición es igual al tamaño, posición 3, tamaño 3, que fue el error que nos marcó ahorita, entonces no lo hagas, mejor regrésate a la posición 0, para que consultes o te regreses al primer elemento de la lista. Entonces, ahorita, por ejemplo, con 3 elementos, me diría, bueno, voy a la posición 3. ¿Posición 3 es igual al tamaño 3 de mi lista? Sí. Bueno, entonces ve posición 1 y el elemento que voy a extraer es el de la posición 0, ¿no? Para que me regrese al primer elemento de la lista y entonces otra vez me muestre esos registros.
Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Y una vez más voy a registrar. Vamos a meter ahora sí nombres de a de veras, al fin que ya vimos que ya funciona. Ayer me dijeron Harry Potter, Daniel Radcliffe, creo que era con 2 Fs, y Emma con una M, con 2 Ms, no sé. Emma Watson. Y el género era fantasía, ¿no? Y le damos agregar. Ok, entonces díganme otra película, muchachos. ¿Qué otra película podemos agregar a nuestra lista? La de Piratas del Caribe. Del Caribe, Piratas del Caribe. ¿Quién sale en esa película? Johnny Depp. Oh, ¿cómo se escribe Johnny? Así se escribe Johnny, muchachos, ni sé. J-O, no. H-O-O-N-Y. J-H-O-N-Y, Johnny, ¿así? Ajá. Y D mayúscula E y doble P. Johnny Depp. ¿Alguien más? ¿Quién más sale ahí? No. Es lo único que me sé. No, pues no sé. ¿Alguien sabe? La chica esta. No es Natalie Portman. No sé. Orlando Bloom y Orlando Bloom. Knightley. Kira Knightley es la chica, ¿no? Orlando Bloom y Kira. ¿Cómo se escribe Kira? Keira. Creo que irá. Con Y. Keira Knightley. Creo que es Knightley. Knightley. Vamos a decir que son esos tres, ¿no? Y el género, ¿qué le ponemos? Acción, nada más porque sea diferente. Y entonces agregamos esa, se regresa a Harry Potter y vamos a agregar una más. Otra película. ¿Quién dice yo, muchachos? ¿Rápido y Furioso? Rápido y Furioso. Bien, entonces. Rápido y Furioso. ¿Alguien conoce a los actores? Era Paul Walker, ¿no? El que se murió, ¿no? Paul Walker. Vin Diesel. Paul Walker y Vin Diesel, el peloncito, Toretto, ¿no? Vin Diesel. Yep. Vin Diesel, Paul Walker. ¿Y la chica? ¿Alguien se acuerda del nombre de la chica? Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez, ¿no? Michelle, creo que se escribe con doble L. Michelle Rodríguez, ya está. Y esta, pues también va a ser de acción, ¿no? Y agregamos, y listo, ya tenemos 3 películas completas. Si le doy siguiente, me lleva a Piratas del Caribe con Johnny Depp y Orlando Bloom. Y si me voy a la siguiente, me dice Rápido y Furioso, Paul Walker, Vin Diesel y Michelle Rodríguez. Y si le doy siguiente, se regresa al primer elemento de la lista, Harry Potter, una vez más, ¿no? Y ya puedo seguir avanzando y avanzando y avanzando sin ningún problema. Bien, entonces ya tenemos una lista dinámica que podemos agregar elementos y podemos recorrerla de manera circular, ¿no?
Hay formas más eficientes, más bonitas de hacerlas con el código, pero les digo, suponiendo que somos nuevos en esto de programación, esto sería lo más común que encontraríamos en Internet, ¿no? Soluciones fáciles, soluciones simples a ciertos problemas, ¿no? Y pues digamos que aquí nos faltarían dos cosas para terminar con nuestra aplicación, ¿no? En primer lugar, el problema es que, como ya vieron, cada vez que yo termino mi aplicación y regreso, esta información se pierde, ¿no? Incluso si le doy simplemente regresar al home y regreso a mi lista, vean que mi lista está vacía. No hay, no hay elementos, no puedo avanzar porque no hay ningún elemento en la lista está vacía. Una vez que cierro esta ventana, que es el form activity, pues esta variable de lista que yo declaré aquí, pues está perdida. Cuando vuelve a iniciar, vuelve a crear una lista vacía y entonces, pues obviamente, no puede almacenar esa información, ¿no? Lo que necesitamos es que esa información, ya que está en la lista, una vez que el usuario termina, una vez que el usuario quiere salir de esta ventana, pues esos datos se guarden en un archivo, ¿no? Y en segundo lugar, pues sería hacer esa funcionalidad que ustedes me comentaron de que busque datos en Google, ¿no? Que, bueno, no en Google, en YouTube, que en la página de YouTube nos busque los elementos o nos busque videitos en base a esta información. Ok. Eso de YouTube va a ser muy, muy fácil. Vamos a dejarlo para mañana. Vamos a avanzar. Nos quedan prácticamente 15 minutos, muchachos. Vamos a ver la parte teórica de cómo se guarda el archivo y lo haríamos el día de mañana. ¿Qué pasa cuando un código ya es más complejo? ¿Okay? Cuando yo necesito hacer alguna tarea que no se hace como hasta ahorita. Por ejemplo, cuando le dijimos, bueno, ¿cómo mostrar datos? Pues es una línea. ¿Cómo agregar un elemento a la lista? ¿Cómo borrar el texto? ¿Cómo mostrar, ocultar un botón? Si se dan cuenta todo lo que hemos buscado hasta ahorita, lo más complejo a lo mejor fue esto, ¿no? Agregar los dos métodos para el menú. Pero fuera de eso, han sido soluciones muy rápidas con un par de líneas, una o dos líneas, ¿no? Cuando la solución de lo que yo quiero ya no es tan fácil, por ejemplo, ahorita voy a cerrar esto no lo ocupamos ya. Ahorita, por ejemplo, lo que yo necesito es guardar objetos en un archivo, ¿no? Guardar objetos en archivo con Java. Entonces, mi objeto película, yo lo quiero guardar en un archivito para que la próxima vez que el usuario ingrese, pues esos datos los pueda tomar del archivo y los siga utilizando. Y entonces vean, aquí nos sale esta JN, dejen ver si conozco alguno de los sitios. Este luego tiene tutoriales bonitos, la web del programador. Está Stack Overflow, ya dijimos que es de cajón, muchachos. Y vamos a ver esta me llamó la atención porque vamos a usar esto de serializar. Y entonces puede ser que nos diga bien qué es lo que vamos a hacer. Ok, entonces, por ejemplo, en esta de la web del programador, me dice guardar objeto en un fichero. Y aquí nos explica cómo hacerlo, ¿no? Espero que te ayude. Lo hice en 4 clases. Entonces, vean, no es una línea de código, son 4 clases para guardar un objeto. ¿Qué necesita? En primer lugar, vamos a usar una interfaz de Java, que es la interfaz serializable. Cada vez que yo quiero guardar un objeto en un archivo,
necesito que el objeto sea serializable, es decir, que se pueda una serie de bits, que lo pueda convertir a un objeto binario para poderlo almacenar. Entonces, más o menos eso es lo que hace esta clase o esta interfaz serializable. Entonces, vean, el objeto que yo quiero guardar, en este caso, para el ejemplo que nos muestra esta página, dice el objeto profesor, lo que necesito es agregar ese, ¿no? Agregar el implements serializable. Esta es una clase como la que nosotros tenemos de película, que tiene sus atributos y sus métodos para manipular esos atributos. Tiene otra clase especialidad, ¿ok? Y este es el que nos interesa, ¿no? Gestión de archivos. Crea un objeto profesor. Y vean, este método se llama cargar profesor. Y todo esto que está aquí nos sirve solamente para eso, para abrir un archivo donde esté guardado un objeto profesor y mandarlo a nuestro programa para poderlo utilizar. Entonces ya no es una línea, ¿no? Y esto es solo para leer un objeto. Este otro método que está acá, todo esto es para tomar un objeto de mi programa y guardarlo en un archivo, ¿sale? Entonces, ya no es tan sencillo el guardar ese dato en un archivo, ¿no? Ya no es tan fácil que yo lo haga con 2 o 3 líneas, ¿no? Lo que normalmente haríamos, pues es, pues, copio esto y de acuerdo a los errores que me marque, los voy arreglando ahí en mi programa, ¿no? ¿Sale? Eso sería una opción. Pero pues tendría que ir viendo error por error y tratar de entender qué es. Tal vez el problema con esta página pues es que no nos está explicando absolutamente nada, ¿no? Solamente nos dice, ahí está el código, cópialo y úsalo como puedas, ¿no? En esta otra, que es la de Stack Overflow, igual nos preguntan lo mismo, ¿cómo puedo guardar un objeto serializable? Aquí está el problema que me está lanzando, esto ya es un problema muy específico. Y aquí le dice, mira, aquí tienes que hacer un while. Entonces, este ya tiene un código que además nos va a servir. Este no guarda un solo objeto. Este lo guarda o lee objetos varias veces, ¿no? ¿Sale? Entonces, si yo tengo una lista de objetos, yo puedo, por ejemplo, esta sería nuestra lista de películas. Yo puedo ir sacando objetos de la lista de películas e irlos agregando al archivo, ¿no? ¿Sale? Entonces, ya tiene otra guía que nos va a poder ayudar, pero tampoco nos explica mucho qué hace cada cosa. Si yo quiero irme a la referencia de Java, pues a ver, ¿qué es esa interfaz serializable? Pues igual, es una interfaz, es un poco distinta a una clase, muchachos, solamente nos da algunas funciones, no guarda datos, solamente nos da algunas funciones, y aquí nos dice más o menos qué es lo que hace. Ni siquiera tengo que programar nada, dice, solo ponle el implement serializable y ya con eso vas a trabajar, ¿no? No necesitas otra cosa. Y entonces, en esta, que es de JNJ-Site, normalmente lo pronunciamos como Genie, aquí también, ¿no? El código. Bueno, aquí está, nos muestra un código, supongo yo que similar, miren, aquí está una array list de objetos, crea la lista de objetos, y vean, es un código similar al de la otra página. Tiene ahí un objeto object output stream, un file output stream, y ahí guarda objetos, pero aquí manda a llamar un método que se llama writeObject y toma el objeto de la array list. ¿Sale? Y acá este es un object input stream, este es para leer, un objeto de entrada o un flujo de entrada. Toma el archivo y extrae los datos del archivo. Entonces este está medio raro porque hace las dos cosas juntas, ¿no? Escribe y lee el archivo al mismo tiempo. Tal vez solo lo están haciendo aquí para que sepas cómo se hace cada tarea, ¿no? Y ya muestra la ejecución, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, para algunas soluciones que son un poco más complejas, ya no es tan fácil decir, mira, aquí me está mostrando 2 líneas de ejemplo, pongo mis 2 líneas en mi código y ya lo hago, ¿no? En este caso, aunque parecen ser muchas líneas de código, para un programador ya no debería ser tanto problema el revisar esas 10 o esas 15 líneas de código. Si somos nuevos, pues sí nos va a costar un poco de trabajo. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay una tarea compleja a solucionar?
Normalmente lo que hacemos es buscar una biblioteca. Por ejemplo, yo quiero cifrar datos, ¿no? Quiero codificar información para que no la lean. Bueno, pues entonces, en lugar de buscar directamente eso, lo que busco es una biblioteca. Ajá, biblioteca Java, por ejemplo. Biblioteca Java para cifrado de archivos. ¿Ok? Y entonces, en algunos lados, voy a consultar esta. Parece que ya lo había hecho antes. Es una wiki. Dice, miren, tienes todos los ejemplos aquí. Puedes ir a esa página y en esa página ellos crearon, vean, package.tal. Ellos crearon una clase que sirve para codificar los datos con un MD5. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues yo tengo que ir a su página, descargar su archivo y ya nada más lo uso. Vean, aquí ya está su paginita. Bueno, aquí está su código, por ejemplo, para un RCA. Y entonces lo que yo voy a hacer es ir a su página, descargar su clase que se llama RSA Asymmetric Crypto. Y entonces en mi código lo único que tengo que hacer es crear un objeto de esta clase y usar los métodos que tienen aquí, ¿no? Cargar llave privada y salvar llave. Entonces es como si yo estuviera utilizando cualquier otra clase de Java o cualquier otra clase de Android. Descargo las clases que ellos me dan, las agrego aquí a mi archivo, a mi proyecto, simplemente de donde la descarguen, muchachos. Igual que con el archivo de imagen, lo seleccionan, lo arrastran y lo sueltan aquí en su carpeta donde está su código y listo. Es como si ustedes hubieran creado una clase más como esta y la pueden utilizar con los métodos que ellos les ofrecen, ¿no? Entonces, en lugar de programarlo, busco a alguien que ya lo haya programado, descargo sus clases o su biblioteca de clases y las uso como si yo los hubiera programado, ¿no? Y entonces en mi código voy a suponer que tenemos esa función RSA y yo quiero hacer la función del MD5, ¿no? Que estaba más cortita. Quiero hacer esto del MD5. Bueno, pues ellos tienen su clase. Entonces, pues simplemente yo lo que haría en mi código, no va a funcionar ahorita, pero yo lo que haría es crear un objeto MD5. Código es igual. ¿Qué rayos estoy haciendo? New MD5 con los datos que ellos me digan. ¿Vale? Y para codificar, pues podría ser algo así como código.hash y le paso el mensaje que quiero codificar, ¿no? Hola. ¿Vale? Y ya, en lugar de tener todo ese código, pues simplemente usando la clase o el código de alguien más como si fuera una biblioteca, utilizar aquí, ¿no? Simplemente mandando llamar a una función. Quiero una llave, ¿no? Bueno, pues entonces tienen el método guardar llave. Pues entonces creo un objeto de su clase RSA, voy a ponerle así, cripto. Creo el objeto RSA cripto. Y pues para generar la llave le digo, bueno, guarda la llave, ¿no? Save key. Y le paso la llave que quiero guardar, ¿vale? Y entonces ya no escribo todo el código, confío en que alguien más lo hizo bien, traigo su clase y mando llamar al método que ellos declararon para esto. Entonces eso vamos a hacer mañana, muchachos. Yo generé una clase de Java que nos permite guardar objetos genéricos en un archivo y leer objetos de un archivo en forma de ArrayList. Entonces se las voy a compartir. Todavía estoy pensando cómo. Yo creo que la voy a poner en mi página para que de ahí la puedan descargar. Les pongo el archivo, ustedes lo descargan, lo agregan a su código y ya nada más usan esa clase como si fuera una clase más de Java para hacer el guardado en el archivo, en el archivo dentro del dispositivo.
dispositivo, ¿no? Se las puedo mostrar, ya la tengo acá. Le estoy poniendo algunos comentarios para que sepan qué es lo que hace cada parte, ¿no? Y la estoy adaptando para específicamente para que funcione en Android. Lo que necesitamos es dos cosas: una ruta donde se va a guardar el archivo, el nombre del archivo que vamos a guardar, ¿sale? Esto es para validar que se pueda escribir en el dispositivo físicamente. Y tiene dos métodos: un método que recibe nuestro ArrayList para que guarde objetos en ese archivito. Entonces vean, tiene un while que va a estar repitiendo esto para guardar los datos de la lista. Y otro método que es leer objetos, en el cual pues va a leer el archivo y generarnos un ArrayList para que yo tenga todos los objetos que están en la lista. Entonces nosotros en nuestro código pues ya nada más agregaríamos esto. Agregaríamos el read objects y el save objects aquí en nuestro código, ¿vale? Entonces cuando cargue, al iniciar la aplicación, aquí abriría el archivo y cargaría los objetos, y al momento de salir, acá en el finish, antes de cerrar, aquí guardaría nuevamente todos los datos en el archivo para que los pueda consultar el usuario la próxima vez que inicie la aplicación, ¿vale? Pero por hoy se nos acabó el tiempo, así que haremos eso el día de mañana y les paso la liga de descarga de la clase de manejador de archivos para que la puedan usar ustedes en su práctica. Bueno, ¿algún comentario, duda, pregunta antes de despedirnos hoy, muchachos? Yo tengo una duda. Bueno, en el ejercicio que estamos haciendo, estamos usando los componentes nativos de Android. ¿Sería muy diferente usar Material Components? En teoría no es muy complicado. Pasaría algo similar que con el snack bar nada más. Y con ¿cómo se llama? Con este botón de flotante. Como son objetos que vienen de otro paquete, nada más hay que revisar que las propiedades y los métodos que estemos utilizando sean directamente de esta biblioteca y no de las funciones básicas de Android, ¿no? Pero sería lo mismo, o sea, nada más es revisar la referencia del componente que vas a utilizar para usar los métodos y las propiedades correctas, ¿no? Pero el funcionamiento y el diseño es prácticamente lo mismo. Ok, vale, está bien. Vientos. ¿Alguien más, muchachos? ¿Dudas, comentarios? Nada. Muy bien. Yo. Josué, ¿qué pasó? Diga, lo de mi problema, error, no sé. Ajá. ¿Necesito un Windows Pro? En teoría no. Porque me mandó los links que me mandó y todo eso. Ajá. Ya los busqué y todo. Busqué cómo hacerle y todo eso. Y me salía que necesitaba deshabilitar unos procesos, bueno, unas carpetas, creo eran. Y esas Sí. carpetas, a lo que yo entendí, es de que estaban solamente habilitadas para el Windows Pro. E incluso las busqué y no estaban. Entonces, ¿qué hago? Ok. Te sigue entonces sin dejar instalar Ey, el driver. todavía no se puede. Ok, entonces la cuestión es, a lo mejor las ligas que te mandé no son para el mismo sistema operativo que tienes. Habría que buscar un driver, para específicamente la versión de sistema operativo que tengas, para que ahí te den los datos correctos ¿cómo se llama? De configuración. Porque te mandé dos ligas, ¿no? Una que era para la descarga y otra que te hablaba de configurar algunas cosas. Sí, de hecho creo que las dos estaban como que relacionadas.
Ajá, Porque uno me decía primero los procesos y después que tenía que meterme a consola para, creo, deshabilitar algo, o habilitar. sí. Y en el otro también igual me pedía ese comando en la... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, para igual habilitar eso. Ok, sí, Sí, entonces bueno. habría que checar bien qué versión de sistema operativo tienes para buscar un driver específico para esa versión de sistema operativo. Y la otra es que no conozco muy bien el BIOS de AMD, pero supongo que tiene una opción similar a la de Windows, donde hay una sección de virtualización y tiene que estar activada la opción de virtualización. Entonces, igual, revisa el BIOS y la configuración para que veas si esa opción de virtualización está activada o no. Va que va. Entonces al ratito ¿Vale? me meto. Bien, pues, Va, gracias. órale. ¿Alguien más, muchachos? ¿Dudas, comentarios? Yo tengo otra duda. ¿Qué pasó ahí? Por ejemplo, hace rato que, bueno, yo estaba intentando, porque me atrasé un poquito, estaba intentando crear un activity y bueno, yo me acuerdo que hace tiempo, Ajá. cuando creabas un layout, automáticamente se creaba la clase y no sé si sea error mío, pero creé el layout y no crea la clase, entonces, bueno, yo intenté hacer una nueva clase, copiar la estructura de la clase main y ajustar el layout, pero no lo detectaba, no detectaba el recurso. No lo detecta porque tienes que modificar también aquí el Android Manifest para agregar tu activity. Si creaste la clase de manera manual, digamos que tú tendrías que agregar también al manifest el activity de manera manual. El problema es ese, tú generaste un layout de manera directa. Cuando generas el layout, pues solo es eso, solo es un archivo XML. Para que te genere el layout y la clase de Java al mismo tiempo, tienes que darle aquí en el proyecto nuevo y seleccionar la opción Activity. ¿Sale? Directamente, si ya sabes cuál, pues lo seleccionas aquí. Si no, pues te vas a la galería para que veas la imagen y desde aquí seleccionas el que necesites, ¿no? Por ejemplo, una con fragmento o una vacía, ¿no? Que no tenga más que el layout vacío. Y ya, con esto ya te crea los dos elementos, te crea la clase y te crea el layout. Pero si aquí en recursos tú le das crear un nuevo layout, solo te va a generar eso, solo te genera el archivo XML y no te genera el archivo Java, ¿no? Ok, entonces la creación de activities por separado sería para, bueno, yo hace mucho vi un curso y es muy parecido a la creación de fragmentos, ¿no? Para Así es. añadir ventanas. Sí, los fragmentos son ¿cómo llamarle? Como plantillas, ajá, como elementos que tú tienes un solo activity, una sola ventana, y tú agregas como capas para que esos fragmentos se vayan, pues, digamos que turnando el uso de la ventana. Ah, pero es un solo activity, desde ahí controlas, es como si controlaras varias ventanas en un solo archivo de Java, pero el objetivo es que tú puedas cambiar los elementos de la ventana sin necesidad de cambiarte de activity, ¿no? Sin necesidad de cambiar de una ventana a otra. Tiene algunas otras complicaciones, como el paso de datos a través de bundles, la respuesta a un navigation drawer y cosas así, pero sí es muy similar, o sea, tendrías que generar el código y el layout por separado, ¿no? Ok, vale, está bien. Bien, entonces, ¿alguien más, muchachos? Ok, parece que no. Bueno, pues entonces, mañana terminamos con esta parte de guardar en el archivo. Vemos, ya no vamos a ver mucho de pruebas, solo les voy a platicar de manera muy rápida
cómo se podrían hacer pruebas o qué tipo de pruebas tendríamos que hacer para una aplicación. Y algo muy rápido, que es personalizar el iconito de nuestra aplicación, ¿no? Ya para que tengan una aplicación completamente funcional. Y eso sería todo para completar nuestro ejemplo el día de mañana. ¿Sale? Bien, entonces pasen buena noche, muchachos. Trabajen y nos vemos mañana. ¿Sale? Sí, está bien, profe. Igualmente. Gracias, prof. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos, Omar.